Conquista de México. Mariana es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en Historia, una maestría y un doctorado en Historia por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene múltiples investigaciones y publicaciones, entre las que se pueden mencionar Crisis y Recomposición Social, Nueva España en el tránsito del siglo XVI al XVII, Cuerpos Sociales, Cuerpos Sacrificiales y Nuevas Historias Mundiales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores y al público que está hoy presente en esta reunión, y pues gracias a mis colegas de Repensar la Conquista. Bueno, yo voy a llamar la atención primeramente en un hecho que muchas veces la historiografía soslaya, y es el hecho de que los relatos de la conquista, los relatos con los que contamos en el siglo XVI, son relatos hechos fundamentalmente para dos receptores. Uno es el rey de España y el Consejo Real primero y el Consejo de Indias después, y otro será el mismo Papa, la Curia Romana y un grupo de eclesiásticos, primeramente pues las órdenes mendicantes y posteriormente ya el clero secular. Esto significa que no podemos tomar estas crónicas como relatos con pretensiones de cientificidad o de aproximación a la realidad pasada. Son crónicas, todas ellas hechas con intereses, y a pesar de que pudiéramos discutirlo más ampliamente, voy por razones de comprensión sobre todo a dividir, a subrayar el hecho de que entre las crónicas de los civiles, o sea, de los soldados de la conquista, y las crónicas de los evangelizadores, hay conflictos. Hay un conflicto de preeminencia entre lo civil y lo religioso, y este conflicto se puede observar en las crónicas mismas. Entonces, la lectura de estas crónicas tiene que incorporar lo que está ocurriendo en España, y lo que está ocurriendo en España es precisamente que están llegando informaciones contradictorias. Los pueblos indígenas son buenos y son malos, están movidos por el demonio, no son protocristianos y no se habían dado cuenta, son medio herejes a veces no, si son paganos grecorromanos. ¿Qué son, no? O sea, hay un conflicto, y esto preocupa bastante al rey de España, esto preocupa al Papa, y muchos de los documentos que vamos a ver que se producen en Europa son documentos que tienen centralmente esta indefinición de los indígenas en un momento en el que una de las cuestiones que están ocurriendo en Europa más importantes es la de la multiplicación de herejías, y pues desde el erasmismo hasta el luteranismo sobre todo, pues hay una tensión por la pérdida de tierras y la pérdida de almas para el catolicismo, y lo que va a significar América como compensación de esta pérdida. Entonces, tenemos que revisar muy a conciencia los documentos que están, los documentos de tiempos de Carlos V, los tenemos que revisar muy a conciencia para poder realmente interpretar estas crónicas de la conquista. Bueno, la idea es que
justamente voy a retomar la matanza de Cholula. Creo que lo hizo, me decía Lidia que vino Iván Vallado y que parece que hizo exactamente lo mismo que yo, pero pues Iván es del grupo, entonces coincidimos. Es decir, Iván lo que hizo fue hacer un cruce de fuentes, supongo que del siglo XVI, pero de todas maneras seguramente en este cruce de fuentes no observamos lo mismo, entonces seguramente el trabajo de Iván y el mío serán complementarios. Finalmente son de casa porque Iván también está en el grupo de Repensar la Conquista. Bueno, pues vámonos rapidísimamente con la crónica de Cortés de lo que pasa en Cholula, así muy rápido. Y resulta que pasan cosas muy extrañas. Una es que es la relación entre tlaxcaltecas y cholultecas. Bueno, para empezar, es muy raro toda esta supuesta alianza de tlaxcaltecas a Cortés. Desde Cortés hasta Bernal, la palabra alianza no aparece, aparece después, ¿sí? La historiografía habla de aliados, pero Cortés habla de amigos. ¿Por qué habla de amigos? Por una simple razón: aliados solamente pueden ser cristianos. Entonces, cuando ya son cristianos, entonces hay alianzas, pero si no son amigos, y esto, que es un término, hace mucha diferencia, ¿no? Los tlaxcaltecas, mis amigos, dice Cortés. ¿Qué pasó en Tlaxcala? Yo sospecho que no hubo tal amistad. Yo más bien sospecho que Cortés procedió como se procedía siempre en la conquista, como se procedió en la conquista del norte de África, como se procedió en las Canarias. ¿Por qué? Y en las Antillas. ¿Por qué habría de proceder de otra manera? ¿Cómo proceden? Es muy simple. Lo primero, te pescas a los principales reyes, caciques o como les quieran llamar, les das cuello, ¿sí? Les das cuello a todos los que se opongan y al resto les dices, ¿amigos o no amigos? Pues amigos, ¿verdad? Entonces, a eso se llama leva o reclutamiento forzoso, y es una práctica de las guerras medievales que hay que considerar. Entonces, mucho cuidado con las alianzas que va haciendo Cortés, que yo creo que son una mentira, pero en el cruce de fuentes esto se nota. Entonces, ahí va. En las distintas crónicas resulta que los tlaxcaltecas pueden entrar a Cholula. ¿Cómo? ¿Los enemigos pueden entrar a Cholula? O sea, pues no, son enemigos, se supone que desde hace 100 años. Pero los cholultecas van a invitar a Cortés a Tlaxcala. ¿Cómo? ¿Los cholultecas entran a Tlaxcala así nomás? No parece lógica esta cuestión. No parece lógico tampoco que durante 100 años Tlaxcala haya estado como una isla de enemigos rodeada de poderosísimos militares, ¿no? No parece creíble que los mexicas hayan dejado a los tlaxcaltecas durante 100 años ahí como enemigos. Tampoco parece lógico. Yo hago preguntas y hay que revisar de nuevo la historiografía para contestarlas, pero yo aquí las planteo. Bueno, según Cortés, pues llega a Cholula, se da cuenta de que hay una terrible traición y entonces él dice que encierra a los señores principales, ¿sí? Fíjense cómo ese es el proceder. Esto los amarra. Después da una señal con una escopeta y empieza la matanza y mueren 3,000. 3,000 es una cifra exagerada. Hay que considerar que
en las guerras medievales no se hace conteo aritmético, no se hace conteo aritmético, se hace conteo a bulto y por conveniencia. Entonces, eran unos 20,000, eran unos 3,000, eran unos 4,000. Creo que esta cuestión de las cifras no tenemos que tomarla muy en cuenta porque es conteo a bulto, ¿no? Y unos ven bien y otros ven mal, y en fin, no tiene sentido. Bueno, en la relación de Andrés de Tapia, que se supone que fue pues uno de los capitanes de Cortés y uno de los más allegados a Cortés, que estuvo con él todo el tiempo, Tapia escribe 20 años después, en 1545, escribe su relación y en realidad repite toda el proceso, toda la matanza de Cholula, igual que Cortés, nada más que tiene una variante interesante. Los que robaron eran los tlaxcaltecas. Entraron Tlaxcala y ellos fueron los que robaron. ¿A qué responde esto? Esto está respondiendo a que ya en España han llegado noticias de los enemigos de Cortés, del gobernador de Cuba, de Diego Velázquez, y del propio Bartolomé de las Casas, de que cometen salvajada y media, ¿no? Porque también Velázquez dice que Cortés corta narices, manos, orejas, lo cual lo dice el mismo Cortés. Entonces, yo no sé los españoles por qué de pronto dicen, ustedes quieren volver a la leyenda negra. No, es que lo dice Cortés, digo, sorry, lo dice él mismo. Pues, en algo le tenemos que creer, ¿no? Yo creo que sí, lo dice es porque lo hizo. Bueno, en España ya está este conflicto y entonces Tapia le sale al paso, apoya a su capitán y entonces dice, no, los que eran más bárbaros y robaron fueron los tlaxcaltecas que acompañaron a Cortés. Pero además Tapia tiene la ocurrencia de meter un párrafo ahí diciendo que estos indios cholultecas tenían un dios que era Quetzalcóatl, que era un dios muy bueno, que prohibía los sacrificios humanos y que solo permitía los sacrificios de animales, y entonces es un párrafo en donde nosotros tenemos a un Quetzalcóatl que ya es premonición de Jesucristo, ya es la premonición de la liquidación de los sacrificios humanos y de los pecados de la carne. Entonces, esto no lo dice Cortés, lo dice Tapia, lo mete, pero obviamente estorba, es inconsecuente, porque ¿cómo va a ser que los cholultecas tengan un dios que es casi Jesucristo, ¿no? Y sean gente tan bárbara, ¿no? Gómara vuelve a meter el mismo párrafo de Tapia, porque Gómara, su texto, repite a Cortés y mete algunas cuestiones de Tapia que Tapia se ha inventado, y una de ellas es lo de Quetzalcóatl. Sigue lo de Quetzalcóatl ahí, y Gómara, por ser clérigo, le da más peso a la parte religiosa, pero también a los pecados de la carne, y entonces dice, estos cholultecas son antropófagos, incluso cuenta cosas muy chuscas, así como que los cholultecas dijeron, Cortés, ¿qué quiere si no los vamos a comer? Y que si sus muslos, unas cosas de burla de Gómara hacia los cholultecas que no tienen sentido, porque obviamente el chiste ese que hubieran hecho los cholultecas, pues vayan ustedes a saber cómo entendían los cholultecas los chistes y las bromas, ¿no? Si es que eso existía así. Bueno, entonces se inventa eso y hay contradicción.
Bueno, hay otros cronistas, está Aguilar, no me voy a detener en las variantes, pero llegamos a Bernal, Díaz del Castillo, nuestro padre de la conquista, ¿no? El gran relator de la conquista, en donde de una manera a mí me parece escandalosa, los historiadores siguen tomándolo como la verdadera historia de la conquista, que además es un título que ni le dio él, pero bueno, se lo dio el editor, pero bueno. Bernal, en realidad el texto de Bernal es un texto para repetir lo que dice Cortés con más detalle, con más ciencia guerrera y jurídica, si ustedes quieren, pero también para corregir las inconsistencias que hay en las cartas de relación. Si leemos a Bernal como un corrector de inconsistencias de Cortés, vamos a ver muchas, y yo solamente me voy a referir a 3. Obviamente, el texto de Bernal hay que leerlo en su contexto. Y hay que ver que para este momento, del lado del partido de los evangelizadores, han pasado muchas cosas en España. Primero, antes de Cortés, se ha formulado un proyecto que es el proyecto de Francisco Jiménez de Cisneros y Bartolomé de las Casas, ¿no? En donde muy claramente en los memoriales de Remedios, Las Casas tiene un proyecto para las Indias, y en este proyecto se trata de quitarle a los encomenderos el gobierno de las poblaciones indígenas porque se los están destruyendo. Este es un proyecto que hace falta revisar y hace falta incorporar en el proceso de análisis de la conquista, porque es un proceso que se va a continuar hasta durante todo el siglo XVI. Es un proyecto que está presente y es un proyecto que, al ser formulado en 1515-1516, Cortés lo conoce perfectamente y lo van a conocer los cronistas. Entonces ellos tienen que contestar para defender que el gobierno de las poblaciones indígenas quede en manos de los encomenderos y no de la iglesia. Y ahí hay bronca, y hay bronca grande. Después, ustedes saben, viene, bueno, antes ha habido lo de Montesinos, el sermón de Montesinos. Ya hay un gran revuelo en Salamanca por lo que está pasando en América antes de que Cortés llegue a tierra firme. Viene el proyecto Cisneros Las Casas. Antes ha ocurrido esta reunión en Burgos, este análisis en Burgos, las leyes de Burgos. Hay toda una formación en Salamanca de la famosa Escuela de Salamanca, en donde el padre Francisco de Vitoria, Domingo Soto, están discutiendo el problema de la naturaleza de los indios, sus grados de paganismo o no paganismo, y ellos están recibiendo informaciones, sobre todo de Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas va a estar en relación con Salamanca. Se van a publicar las leyes nuevas que afectan a los encomenderos, no se aplican, pero sí son una amenaza a los encomenderos. Y finalmente todo este revuelo va a terminar en estas controversias de Valladolid 1550-1551, donde el representante del partido de los encomenderos, que es Ginés de Sepúlveda, y el representante del partido de los evangelizadores, que es Las Casas, discuten la naturaleza del indio. ¿Y cuál va a ser el centro de esa discusión? El centro de la discusión es lo que yo he llamado en algunos trabajos el estereotipo del indio. El indio es idólatra, sacrificador humano,
antropófago y comete pecados de la carne. Gómara es experto en sodomía, y son sodomitas, pero otros les atribuyen adulterios y otro tipo de pecados de la carne. Ese es el centro de la discusión. Y en este centro de la discusión es muy interesante que Bartolomé de las Casas, ya elaborando, yo creo que la primera historia del sacrificio, del sacrificio humano, ya Bartolomé de las Casas dice: no han entendido nada. Es decir, la población indígena tiene una religiosidad de corte pagana y el sacrificio con sangre es central, pero son religiosísimos y eso no quiere decir que sean malvados, y entonces salva la situación, mientras Sepúlveda mantiene el hecho de que la conquista se justifica como guerra santa para doblegar a los paganos, ¿sí? Y entonces vamos con Bernal. ¿Y qué pasa en Cholula? Ya la reacción de Cortés, la matanza de Cholula, no es por una traición que estaban preparando los cholultecas, es porque Cortés llegó a Cholula, les leyó el requerimiento y entonces pone el requerimiento Bernal y les dice: dejen de idolatrar, dejen sus sacrificios humanos, dejen su antropofagia, dejen sus pecados de la carne, y no le hacen caso a Cortés. Entonces Cortés está en todo el derecho de la matanza de Cholula, y esto lo va a repetir 3 veces Bernal en su descripción de la matanza de Cholula. Y hemos visto cómo en realidad Bernal se está defendiendo sus intereses frente al partido de los evangelizadores. ¿Por qué? Pues porque la obra de Bernal es una probanza de méritos, y lo que quieren son mercedes y honores, que siempre va junto, que no solamente es la lana, sino también la nobleza y demás. Y entonces, pues, pruebas para esto. Ahí están todas el cruce de las fuentes, pero además hay muchas cosas que no checan. Y otra de las cosas que no checa es la siguiente. Cortés, si ustedes se fijan en las cartas de relación, todas sus batallas es contra gente bárbara, indómita. Bueno, finalmente ya está preparando cómo fueron los tlaxcaltecas los que más gente mataron y se los comieron en Tenochtitlan, se los comían así como pollos, etc. Cortés es el que más, pero después pone párrafos como: estas tierras son muy bellas, tienen muchas aguas, baldíos, vasallos. Cholula era una ciudad hermosa, con gente muy honrada, de grandes modales, obedientes, 400 torres mezquitas. Es decir, le está diciendo al rey: maté y hice todo eso porque era necesario, ¿no? Porque ellos son el demonio, como dice Rosa. Pero las tierras que yo te conseguí son lo máximo y la gente es maravillosa. Y ese es el discurso bastante esquizofrénico que va a hacer el relato de la conquista, y como repito, el colmo es que lo sigamos repitiendo como si Bernal nos hubiera dicho la verdad. Una cosita nada más. Otra de las cosas, de las inconsistencias que corrige Bernal, obviamente es la presencia de Marina y de Jerónimo de Aguilar, porque pues a Cortés se le olvida, ¿no? En la segunda carta de relación dice que hay una india de Potonchal, le tradujo. Luego Cortés tiene muchos diálogos con cholultecas, tlaxcaltecas, pero de acá a acá, ¿no? No sabemos quién le traducía ahí, porque él dice: y hablé con un indio, lo llamé aparte y le dije: oye, ¿qué onda, no? ¿Quién sabe qué hablaban? ¿Quién sabe qué hablaban? Pero bueno, eso dice Cortés.
Bernal se da cuenta, y entonces siempre que encuentra esa inconsistencia de Cortés, mete a Marina y a Jerónimo de Aguilar, y entonces Marina se empieza a convertir en el mito que en realidad Bernal le hace, ¿no? Esto de alguna manera lo hemos trabajado mucho en repensar la conquista. Fernanda Núñez, que no vino hoy, pero lo ha analizado muy detalladamente, el mito de la Malinche. Y bueno, pues seguimos con los mitos y muchas gracias.